vamos a hablar sobre el tema de sentimiento de culpabilidad. Este es uno de los fenómenos más agobiantes para toda la humanidad. Prácticamente el sentimiento de culpabilidad nos ha acompañado por siglos y, por qué no, quizás por milenios. Los invito a esta presente plática. El sentimiento de culpabilidad es una reacción, la reacción a un miedo. De hecho, por mucho tiempo se consideró la palabra culpa como sinónimo de miedo, pero son conceptos completamente diferentes. El sentimiento de culpabilidad es un sentimiento asfixiante, es una emoción que prácticamente repercute en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu, convirtiéndose en una carga que haría muy difícil llegar a sentirse uno vivo en este planeta. Algunos conceptos que pueden darnos la importancia de este sentimiento de culpabilidad van a revisarlos ustedes en estas diapositivas. ¿Quién puede amar si siente culpa? ¿Quién puede vivir en estado de culpa? ¿Quién puede vivir sintiéndose pecador? En verdad te digo que esa persona está muerta. Antes de morir, está muerta. Está enterrada en vida. Otros conceptos que nos indican la importancia del estado o sentimiento de culpa es este concepto budista que nos dice: culpa es odio hacia uno mismo. Todo aquello que nosotros logramos reprimir, esas emociones que reprimimos originan conflictos y esos conflictos se transforman en sentimiento de culpa. Por eso, en las creencias Zen se considera la culpa de la siguiente manera: libera todo lo que está relacionado con el pecado. Olvídate de lo bueno y de lo malo. Olvida tu relación con tu santidad, pues estas cosas solamente destruyen el gozo de la humanidad. Miedo y culpa no es lo mismo. El miedo es un fenómeno natural y es un fenómeno que cuando nosotros lo expresamos desaparece automáticamente, llevándonos a la libertad. El miedo, por lo tanto, quiero recalcar, es un fenómeno natural y nos sirve para crecer. Lo único que necesitamos para salir de él es aceptarlo. En el momento en que lo aceptas, en ese momento ocurre la sanación. Pero en cambio la culpa es la represión de ese miedo, es no aceptarlo, no reconocerlo, esconderlo, no con una, con varias máscaras para que nadie lo detecte. Pero a su vez, esas máscaras, cuando son descubiertas por otras personas, les permite manipularnos. El miedo, como lo mencionamos, una vez que se reconoce, nos lleva a la libertad. La culpa es un fenómeno, no es una emoción aislada. Cuando tenemos un sentimiento de culpa, automáticamente aparece el autocastigo. Y el ego, nuestro ego, para poder seguir viviendo sin perecer con ese autocastigo, tiene que inventar una víctima y tiene que fabricar un victimario. Cualquier situación, cualquier emoción que reprimimos, cualquier situación que creemos nosotros que se debió haber hecho y no se hizo, origina este sentimiento de culpabilidad, origina nuestro autocastigo y nos impide ser libres, nos impide vivir. Existen varios tipos o clasificación de culpabilidad. Yo les voy a hablar algunos que me parecen los más comunes y bastante prácticos. La culpabilidad ancestral. Esta viene desde Génesis
con Adán y Eva. Recordemos que en el Génesis se describe el famoso pecado de Adán y Eva. ¿Qué pasó en este pecado de Adán y Eva? Adán y Eva reciben la orden de obedecer, de no comer del fruto prohibido. Entonces, cuando se viola esta obediencia, pues aparece una desobediencia. Y la desobediencia nos va a originar un estado de culpa. Cuando sentimos culpa, se origina el autocastigo. Y entonces se presenta una víctima y un victimario. Vamos a analizar esto despacio. Adán y Eva reciben la orden de no comer del fruto prohibido, cosa que finalmente queda atrás y infringen esa orden. Automáticamente se origina un sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa conduce tanto a Adán como a Eva a cubrir su cuerpo, es decir, ya se originó aquí un autocastigo. Y podemos recordar las palabras o las frases que se dicen de Adán, tratando de justificarse que él no fue el causante, sino que fue por culpa de Eva. Aquí aparece la víctima, Adán, y la victimaria, que sería Eva. Pero en ningún momento Adán asume su responsabilidad, su poder de autodecisión de haber seguido o no a Eva. Y aquí gráficamente pues lo dibujamos, lo observamos cómo está la famosa serpiente con el árbol de la sabiduría, ¿sí? Y Adán y Eva se encuentran gozosos, pero posteriormente podemos observar a la derecha de la imagen pues el sentimiento de autocastigo, de autoculpa. Allí aparece la culpa y aparece la primera fricción entre Adán y Eva, uno juzgándose como víctima y el otro como victimario. Sabemos que en este momento ocurre entonces el autocastigo, y el autocastigo no es aquel que infringe su Dios, sino aquel que ellos mismos consideran que es prudente, siendo desterrados del paraíso terrenal como un castigo. Vemos que en la misma familia se da el fenómeno de la víctima y el victimario, ¿sí? Con la historia ya conocidos por todos de Caín y Abel. Existe otra culpabilidad, que es una culpabilidad que llamamos psicogenealógica, que está en relación con la familia y los antecedentes de la familia. Estos nacen en el seno familiar en base a problemas psicoemocionales que se han reprimido y que no pertenecen a los hijos, sino que son de los padres y quizás de los abuelos o hasta de los tatarabuelos, ¿sí? Vamos a poner algunos ejemplos. El matrimonio, hay matrimonios donde los padres culpan a los hijos de haberse casado por haber quedado embarazada la persona. Lógicamente, este sentimiento de culpa, cuando se transmite a un hijo, puede captarlo el hijo y obviamente tener un sufrimiento, tener un autocastigo y todo el proceso que hemos platicado. También existen otro tipo de culpabilidades como la realización académica. Podemos encontrar familias donde escuches que el padre o la madre se quejan con los hijos porque por culpa de ellos no lograron una preparación académica adecuada. Por culpa de ellos no lograron un ascenso o un trabajo satisfactorio, o incluso por culpa de ellos carecen de una economía sólida. Y esta pues es la imagen más típica de por tu culpa, por tu culpa. Existe otra clasificación de la culpabilidad, que es la culpabilidad social. Lógicamente esta depende de factores geográficos, económicos, políticos y culturales.
y se basa en el establecimiento de leyes, de normas, de costumbres que giran alrededor de uno y que prácticamente son normas que si no se respetan o se transgreden van a recibir un castigo. Y esto causa un sentimiento de culpabilidad. Entre estos tendríamos, por ejemplo, la sexualidad, el hecho de tener relaciones sexuales extramaritales, el hecho de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, el usar o haber usado alguna droga, el haberse casado o bien la infidelidad. Todos estos son algunos ejemplos de culpabilidad social. Una culpabilidad en especial es la culpabilidad religiosa. La culpabilidad religiosa nace porque todos los seres humanos tenemos la necesidad espiritual. Y esa necesidad espiritual tenemos que buscarla. Por desgracia, la mayor parte de estas creencias religiosas no son en una búsqueda del ser humano, sino que es una imposición de acuerdo a también características geográficas, políticas, culturales y lógicamente familiares. De estas religiones nacen normas, nacen decretos que se expiden y que por lo general se traducen muy fuerte como pecado, premio y castigo. Por lo que el incumplimiento puede originar sentimientos de culpabilidad terribles, no solamente con malestares físicos, psicológicos y emocionales, no solamente con castigos terrenales, sino aún en las vidas futuras o después de esta vida. Quizás, sin temor a equivocarnos, uno de los sentimientos de culpabilidad más grande que se ha apoderado en toda la humanidad son los aspectos religiosos, puesto que estos abarcan desde el paraíso hasta el infierno y abarcan desde esta vida hasta vidas venideras. ¿Cómo se manifiestan las problemáticas del sentimiento de culpa? Bueno, quizás yo lo resumiría con trastornos físicos, psicológicos y emocionales que no nos van a permitir un desarrollo integral, que no nos van a permitir ser felices, que no nos van a permitir disfrutar de nuestra vida. La culpa es una incapacidad para vivir, es un autocastigo perpetuo. ¿Existe tratamiento para este problema? Pues sí existe un tratamiento, pero no va a depender de nosotros, va a depender de la persona que presenta el sentimiento de culpabilidad. Y desde el punto de vista psicológico o psicoterapéutico, lo podemos dividir en un tratamiento infantil y un tratamiento adulto. ¿A qué me refiero con esto? Si logramos que la persona tenga una conducta infantil y reconozca que la culpabilidad no es más que un miedo, al exhibirlo, al hacerlo consciente de ello, desaparece y nos deja ser libres. Si sabemos perdonar, y el perdonar, el tema de perdón, creo que lo vamos a analizar en las siguientes pláticas y es también bastante amplio. Y cuando tú logras perdonar como un niño, cuando tú logras sacar ese miedo y aceptarlo, entonces quedas libre. Ahí una frase muy importante que quiero que nos grabemos todos. Cuando somos niños, creemos en todo. De todo somos capaces. Tenemos un potencial divino, porque no fuimos creados para vivir de limosnas, ni estamos lisiados de afecto. Pero cuando la persona se considera adulta, cuando la persona no acepta sus miedos, cuando la persona, lejos
de sacar y exhibir sus miedos, los sigue escondiendo, entonces, ¿quién puede ayudar a esa gente? ¿Qué médico puede sanar a alguien que no se sabe enfermo? Por eso esta frase, el hombre que sonríe cuando algo sale mal, es porque ya encontró un culpable, y no es él. Esto es lo más importante que podemos tener para las próximas generaciones, que las experiencias que estamos acumulando en esta época y a estas edades las podamos transmitir a nuestros pequeños y que ellos, con su poder divino, logren estar libres de las culpas religiosas, de las culpas familiares y de las culpas sociales. Haciendo menos tóxico su ambiente, podremos tener mejores seres humanos. Estoy consciente de que el tratamiento que le hemos dado a este síndrome, a esta molestia espiritual tan tremenda, pues lógicamente es muy amplia y abarcaría realmente horas y horas de estudio. Nos interesa mucho tu opinión, nos interesa mucho interactuar con los diferentes grupos sociales. Queremos tomar en cuenta tus opiniones, queremos tomar en cuenta algún interés en temas particulares que ustedes sientan esa necesidad de ayuda, de autoayuda, porque el objetivo prioritario para nosotros es lograr una ayuda social.